final el conocimiento está en el inconsciente colectivo. De un modo u otro es como el archivo general que ahí va todos. Entonces tú puedes ir ahí y sacar el volumen y coger ese conocimiento. Entonces hay personas que entran directamente sin necesidad de registros acásicos ni de otras técnicas, que de forma automática, como por ejemplo me sucedía a mí. Claro, estás hablando de las creencias inconscientes, que están en el inconsciente, no de las que creemos que son nuestras creencias, porque resulta que lo que yo creo que creo no es lo que yo creo que creo, si no estaría creando otra vida y no la estoy creando. Exacto. Yo soy, como la gran mayoría de seres mortales que están en este plano, bastante mental. Es decir, yo tengo una mente que necesita tener una razón, una lógica para funcionar. Yo vengo a hacerte trabajar. Entonces tú trabajas, tú te sanas. Yo no curo a nadie, ni he curado a nadie nunca, ni creo que logre curar a nadie nunca. Entonces cada uno se sana a sí mismo. Pero es que yo no considero ni que los médicos, cirujanos, sean capaces de sanar a nadie. Bienvenidos una vez más a un nuevo proyecto Sinédesis. Esta vez charlamos con Yolanda Soria. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola, bien hallada. Es un placer tenerte aquí. Bueno, tenemos por aquí a Luis Palacios de la Caja de Pandora y algunos amigos más. Y bueno, es un placer una vez más que estéis en mi casa. Bueno, además de miembro de la Caja de Pandora, porque haces muchas de las entrevistas, tienes toda una historia que pues tenía ganas de compartir. Es muy curioso esto, porque Luis es un buen amigo, de estos del alma, del corazón, de los que no se pierden por el camino. Y un día me dijo, mira, esta es Yolanda, el día que te conocí, ¿podrías hacer una entrevista? Y yo, que uno de mis temas en los que me estoy trabajando hace años es el poner límites, porque yo digo todo que sí y luego me sabe mal de repente, ¿no? Entonces dije, ostras, es que no la conozco suficiente como para saber si por las entrevistas de Proyectos Sinédesis yo no las planifico. Es como que sale, surge y siento que tiene que ser. Es una cosa que hago como un hobby, y porque hay gente interesantísima que me ha pedido entrevistar y he dicho, es que yo no soy entrevistador, yo esto lo hago porque me sale cuando me sale y tengo que sentirlo. Y entonces puse una protección ahí, ¡pah! Y fui un poco frío con Yolanda, yo creo que fui un poco frío contigo. Y luego pensando en casa dije, qué borde has sido, qué frío, pues no le pudiste decir con el corazón, oye, mira, necesito pues ver. Y entonces pues le escribí un email, le comenté y me dijo, bueno, vamos a intercambiar terapias, tú me haces una a mí, yo te hago una a ti. Yo me puse en sus manos, con buen resultado de momento, la verdad. Y entonces ahí dije, ya está, ahora sí me late hacerte hacer una charla de Proyectos Sinédesis. Y aquí estamos. Esta es la historia real. No me gusta esconder las cosas. Y así ha sido. Así que, bueno, me bajé un poquito del pedestal ahí en ese momento, pues no sé por qué me subí. Yo creo que por protección. Todos nos subimos en algún momento Sí, en el por pedestal. protección. No es el pedestal, si me permites que haga la puntuación. Yo creo que es como tú dices, levantas barreras, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nos coman un poquito. Ajá. O sea que ahora estoy entrevistando a mi terapeuta, por lo menos en unas sesiones, estamos haciendo unas terapias para ver cómo... Y al ponerme en tus manos, ahora estoy como un poquito ahí, bueno, estoy entrevistando a mi terapeuta de ahora, así que va a ser curioso. Yo tengo que decir que ahora que acabas de decir que soy tu terapeuta, no sé luego los efectos que habrán, ¿eh? Después puedo recibir muchos mails diciendo, ¿qué has hecho con Víctor? Es broma, ¿no? Pero que gracias por decirlo y gracias por darnos esta oportunidad, por darme esta oportunidad de compartir contigo este espacio, por abrir tu casa y por acogernos así con nuestros brazos abiertos, a pesar de haber levantado barreras en un primer momento, que yo entiendo y yo respeto. Entonces yo simplemente estoy abierta y percibo y siento que hay que darle a cada uno su espacio, porque todos tenemos
ese espacio. Yo muchas veces también hago igual, ¿no? Levanto barreras porque digo, el mundo me come. Esto respirar y sentirlo, pero la forma a veces de poner la barrera es un poco fría en lugar de aprender, que es mi trabajo ahora, bueno, mi juego, aprender a poner una barrera amorosa. O quizá no una barrera, sino poner un prado ahí de flores y decir, espera un momento, que necesito respirar, ¿no? Sí, pero hay veces que es necesaria esa barrera, ¿no? Porque, como tú dices, estamos acostumbrados a decir que sí, porque es algo que a mí me pasa mucho también, y después te encuentras sobrepasado por las circunstancias, por el tiempo, porque nosotros también somos personas y también tenemos nuestro estado de ánimo y nuestras sensaciones y nuestra manera de estar y de vivir y de disfrutar o no disfrutar tanto, ¿no? Depende del momento, y entonces hay que aprender a ser duros también. A mí me ha costado trabajo, aprender a poner esa firmeza. Es como los emails, ¿no? Todos los emails que recibo cada día, si los contestara todos yo, los en Facebook, no haría nada más. Entonces, poner una barrera que se respeta mucho más de lo que yo esperaba, pero a veces hay gente que le sienta mal y sabe mal, porque parece que porque te muestras, que al final soy un artista mostrando mi obra, que mi obra es mi vida. Claro. Entonces, compartiendo hasta donde yo quiero, pues yo comparto lo que yo quiero, pero parece como que tiene que haber siempre ahora estoy al servicio de la humanidad, ¿no? Como si yo fuera un gurú que es la parte que nos han vendido de si eres bueno tienes que estar al servicio de la humanidad. Bueno, igual soy yo mismo y desde ahí tú puedes quedarte con algo si te apetece y si no, pues seguimos andando. Y la parte esa yo creo de la herencia judeocristiana, donde el bien y el mal está muy marcado como que esto es bueno y esto es malo. Y ahí nos encontramos. Y la parte del sacrificio, que es como que hay que sacrificarse y entregar. Y si tú simplemente puedes ir compartiendo lo que tienes, en el sentido de a medida que vas caminando, ir dejando caer ese conocimiento o esa forma de estar, y los demás que tomen de esa parte tuya aquello que les sirva, pero sin la necesidad de crearte una obligación, ¿no? De tener que entregar o de tener que dar, porque entonces ya se convierte en un trabajo, ya no es un disfrute. Y nosotros queremos jugar, no queremos trabajar. Hay que disfrutar mucho, hay que ser niños. Bueno, pues vamos allá, porque creo que hay mucho que compartir. Además, igual es una parte de ti que no es tan conocida. Y a mí me interesa mucho tocarla porque creo que es valiente, además, como terapeuta ahora, reconocer esa parte. Es valiente, es una parte en la que yo me he escondido de esa parte mucho tiempo. De hecho, la abrí un poquito, me volví a esconder y ahora la vuelvo a abrir. Y es la parte de todo lo que es conocimiento, digamos, no aceptado no solo por lo oficial, sino por lo extraoficial. Porque una cosa es la oficialidad, que ya sabemos lo que es, y otra es, pues eso, el campo de las terapias, donde se intenta, pues no sé, tener una cierta seriedad, darle explicación a todo, ¿no? Y luego está la parte esotérica o iniciática, donde ahí, bueno, ahí se mete todo en un saco. Es decir, tira las cartas, es vidente, bueno, ya está en ese saco de los zumbaos o de los que no tienen cultura. Sí. Pero hay un filo muy, muy sutil donde, por ejemplo, hoy en día la cuántica ya está explicando muchas de esas cosas, entonces eso se pasa a lo extraoficial. Es decir, hay un círculo que razona, que tiene un nivel, que no se está creyendo lo oficial, pero que tampoco está que está ahí diciendo, bueno, esto es serio, porque mira, ¿ves? Se puede explicar. Entonces, estamos en esos filos, pero al final todo es lo mismo. Es conocimiento, y conocimiento, además, o velado manipulado o abierto para todos, pero es conocimiento. Entonces, me gustaría meternos de lleno en todo eso, y lo mejor es que nos expliques tus orígenes, cómo empezó todo y cómo llegaste hasta donde estás ahora, que es haciendo terapia de terapeuta y sobre todo promoviendo conocimiento desde ese terreno extraoficial pero asentado, que es lo que hace la caja de Pandora, en el límite, exacto. A ver, estamos jugando ahora mismo a querer oficializar aquello que hasta ahora no ha sido oficial, o sea, aquello que hasta ahora ha sido extra, en el sentido del tipo de conocimiento, del tipo de manejo de energías, del tipo del origen de ese conocimiento. Entonces tenemos como una carrera y una lucha por hacerlo oficial todo. Hay como una necesidad de tener un título que avale que ese conocimiento es realmente un conocimiento que sirve, que es bueno, que... Sobre todo que es serio, ¿no? Que hay un razonamiento que detrás. es serio, que es demostrable, que se puede aplicar para que... O sea, que no estamos engañando a nadie. Entonces eso tiene que ver mucho con el mundo en el que vivimos, ¿no? Con el manejo al que estamos sometidos, con todo lo que tiene que ver en cuestión de sociedad, de leyes, de ese esclavismo en el que están empeñados en mantenernos, ¿no?
Pero realmente no hay nada nuevo. O sea, yo me doy cuenta, a medida que vamos trabajando, a medida que vamos aprendiendo, a medida que, porque siempre estamos en una continua búsqueda, por lo menos yo, en la caja de Pandora, por el trabajo que tengo, es como que tengo contacto con mucha información nueva. Y dices, oh, esto es nuevo. Y vas allí y llegas remangado y dices, esta es la buena, ¿no? Porque aquí sí, aquí me llevo el título, pero el del siglo. Este me va a servir para todo y aquí sí que con esto ya le sirve a todo el mundo. Y después te das cuenta de que ni le sirve a todo el mundo, ni es nuevo, ni el título sirve para nada. Entonces, yo lo que veo es que realmente hay que encontrar el conocimiento desde el origen, no en el sentido de ir a buscar el primero que lo inventó, sino... Lo esencial, quizá, ¿no? Exacto, sino el extracto de ese conocimiento. Y si lo aplicas a ti, y a ti te sirve, a ti te viene bien, y a ti te ayuda, ¿qué más da que haya detrás un título, como que no lo haya, como que venga de la Sumeria, como que sea algo nuevo? O sea, da igual, todo lo que sirve, para mí está bien. Y si a ti te sirve, pues está bien. Quizá el tema del oficial tiene que ver con que al final esta matriz, cuando es oficial algo se inserta y todo el mundo de repente lo asume. Y quizá también tiene que ver con el mundo occidental, donde necesitamos razonar para entender, porque en el mundo en el mundo iniciático, digamos, iba a decir de los chamanes, pero chamán es una palabra realmente siberiana, de los brujos, es igual, de los sacerdotes, de culturas de estas antiguas, todo eso es conocimiento y se asume y bueno, hablamos con Nicolás Paucar no hace mucho y él habla con los apus, para ellos está fundido todo eso. Somos nosotros que necesitamos darle a la mente analítica un razonamiento para que sienta que esto aterriza. Que además no deja de ser un proceso en el que igual a lo largo del tiempo hay un momento en el que decimos ya está, ya no necesito más explicaciones, ya me hablas de energía y yo lo asumo. Pero igual al principio es necesario, ¿no? Es para calmar el consciente. Claro, la parte consciente. Ahora, yo quería ir a ti, porque creo que es interesante lo que me contabas fuera, micrófono cerrado. Tú ya eres una niña que... Yo voy a ello. Claro, tú eres una niña ¿qué te pasaba a ti? Porque hay muchos niños, muchísimo. Yo creo que todos nacen ya con la piña abierta. Exacto. Y les enseñamos o aprenden a cerrar. Y bueno, y algunos se resisten y siguen viendo más de lo que normalmente los adultos ven. ¿Y a ti te pasaban cosas, tenías inquietudes? Para empezar, tú ibas con un corsé de niña porque tenías problemas en la espalda. A ver, yo con 4 años, que son los primeros recuerdos que yo tengo realmente míos, no que me han contado, sino que yo tengo míos, es cuando empiezo a tener problemas de columna o cuando empiezo a descubrir síntomas asociados a esos problemas de columna, porque supuestamente mi columna hasta entonces estaba bien. Empiezo a tener dolores y empiezo a tener una serie de complicaciones de salud con respecto a la columna. Pero sigo siendo una niña normal, entre comillas. Normal, entre comillas, ¿por qué? Porque sí que para mí, mi visión, mi perspectiva es que todos los niños nacen viendo y que aprenden a dejar de ver. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que eso no está ahí. Si cuando un niño empieza a dibujar, te dibuja la carita del papá o de la mamá y alrededor le hace un círculo, que bien podría ser el aura, y es algo muy habitual que hacen los niños. Y le decimos, no, esto no es así, esto es así. Pues claro, él dice, como no son tontos, porque tontos no tienen un pelo, empieza a pensar que eso no está ahí, que solo lo está viendo él y como él quiere ser como tú. Claro, quiere ser parte del clan, del entonces, grupo. Para integrarse, deja de ver aquello que él está viendo hasta entonces. Es un movimiento de amor, ¿verdad? ¿Sabes? Perdona que te cortes, que ahora me viene una anécdota. Yo conozco a un niño que pasaba por un lugar y decía, mira, aquí, no sé, aquí vivían gigantes y hacían esto, por ejemplo, ¿no? Y los padres dicen, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y cuando el niño percibe que los padres no ven lo mismo, se calla, disimula y desde ese momento ya no habla más del tema. Es decir, que, bueno, sí, que hay algo que el niño se autocensura para ser parte del clan, que es al final lo que pasa luego cuando hacemos descodificación biológica o cualquier otro tema de inconsciente, que es toda la parte sistémica de constelaciones. Exacto. Que es, por amor, me corto todo lo que no me una a mis padres a nivel neurótico incluso. Entonces, al final empieza quizá ahí, ¿no? Donde el niño siente que no puede ser el mismo. Y para no ser diferente, porque el ser diferente en nuestra sociedad no está muy bien visto. Es criticado. Claro. ¿Y qué te pasaba a ti entonces? Con todo ese corsé y con toda esa diferenciación. Yo sigo, como te digo, yo con 4 años, yo sigo viendo pues ese tipo de cosas que ven los niños. No dejo de verlos, entre otras cosas, porque mi madre también tiene cierto tipo de percepciones que ella explica normalmente. Entonces, como que a mí aquello
es un apoyo en cierta medida. Aunque ella no tenía el mismo tipo de percepciones que yo, no era visual directo, podríamos decir. Ella era a través de los sueños, pero sí que tenía muchas premoniciones oníricas que después se iban cumpliendo. Entonces, es como que empiezas a ver que, bueno, si tú me eres diferente, pues igual tú pues también puedes serlo y no pasa nada, ¿no? Y yo pues tenía experiencias diferentes, experiencias de muy diverso tipo, desde ver seres que otros no veían, ver a mi abuelo que había muerto hacía X tiempo. Algo que hacen los gatos y los perros, Sí. por ejemplo. Y venía y me traía cartas, y claro, a mí me daba miedo porque todo el mundo sabía que el yayo Lavi, se había muerto, entonces no me tocaba verlo, entonces porque yo lo veía a los demás, ¿no? Te empiezas con esa dualidad y con esa parte. Entonces yo sigo en ese mundo dividido un poco en silencio, porque lo hablaba pues eso en casa con mamá y poco más. Sí. Pero sigo en contacto con ese lado siempre. Mis problemas de columna siguen empeorando y con 8 años me ponen un corsé de estos típicos que te llevan... ahora ya no se ven, hace, porque han descubierto que no sirven para nada prácticamente. Pero os torturaban así. Sí, éramos conejillos de indias, sí, que verdaderamente era una tortura a muchos niveles. Entonces a mí aquel corsé, en el momento es como si me hubieran metido en una jaula y pues evidentemente un niño con 8 años, como tenía yo entonces, con un corsé de ese tipo, que te inmoviliza prácticamente, es como que tiene que buscarse unos recursos para sobrevivir dentro de la Matrix. Y mi recurso, en vez de ser otro como... ¿De jugar a la pelota? Sí, pues el mío fue leer libros. Mi recurso fue leer libros. Entonces me iba a la biblioteca y sacaba pilas de libros, que me acuerdo que en el pueblo me dejaban un máximo de 11 de una vez. Que yo me los llevaba y me los leía en esa semana y luego los devolvía. Que a veces necesitaba ayuda para llevarlos. Y todos tenían que ver... estaban relacionados con las temáticas de esoterismo, de evidencia, de ovnis, de hipnosis. Recuerdo que leí uno de autohipnosis que fue muy divertido porque me llevó a tener experiencias yo solita, ¿no? Y entonces como que a veces te daba vértigo y tenías que frenar, ¿no? Porque era muy de ejercicios, ¿no? Y era muy divertido aquel libro. Y bueno, yo sigo en ese tema. Mi columna no mejora, a pesar de todas las torturas. Aunque la inmovilización hace que, bueno, por alguna razón tires hacia los libros y el conocimiento, ese tipo de conocimiento, además, justamente, y no estés en la... Sí, a mí eso me ayuda mucho para mantenerme en mi camino, es decir, para enfocarme en un punto. Claro, es muy joven. O sea, es curioso como a veces de un obstáculo, de un impedimento, de una enfermedad, de lo que sea, uno puede sacar 2 lecturas. Te podrías haber estado quejando toda la vida sin hacer nada y comiendo pasteles y te la pasaste leyendo temas que te interesaban y nutriéndote. Es curioso como delante de un hecho una persona puede tomar un camino u otro. Yo reaccioné de ese modo, podía haber reaccionado de otra forma. ¿Por qué crees que reaccionaste así y no de otra manera? ¿Crees que había algo interno, una necesidad de conocimiento superior? Yo siempre he tenido la necesidad de buscar, de encontrar, siempre digo que en el colegio volvía loca a las monjas, porque yo iba a un colegio de monjas hasta los 12 años. Y las tenía locas porque, claro, había clase de religión. Y yo llegaba a la clase de religión y lo típico que te explican, sobre todo en las primeras clases, ¿no? De que Dios cogió el barro, hizo a Adán, hizo a Eva, y tú decías, bueno, eso es un cuento chino, pero vamos a dejarlo pasar. Pero luego venían y te decían, no, es que Dios se hizo a sí mismo de la nada. Y yo ahí, a mí aquello, yo decía, no puede ser, si no hay nada, ¿cómo Dios se hace a sí mismo? Si no hay nada, no hay Dios que se haga a sí mismo. Esas preguntas que se hacen los niños hasta que el cura o el profesor le dice, niño, es así, punto, ¿no? Y cállate, ¿no? Sí, no, a mí me mandaban al pasillo. Señorita Soria, sálgase usted al pasillo. Y yo decía, claro, se lo tomaban como una ofensa, como una agresión, como un querer molestar. Y yo lo que quería era una explicación, porque no entendía aquello. Entonces recuerdo que una de las profesoras que nos daba religión era muy mayor y se puso enferma y nos traen una sustituta jovencita. Y dije, esta es la mía. Aquí, esta me va a dar a mí, esta me tiene que dar la respuesta. Y le planteo la misma pregunta que llevaban ya sin responderme unos cuantos años. Y entonces me mira y me dice, mira, la fe se trata de creer aquello
que no tiene explicación, que no tiene lógica, que no es demostrable. Nosotros creemos en Dios porque tenemos fe, pero no tenemos ninguna explicación, ninguna lógica a esa pregunta que tú me estás dando, no tenemos la respuesta ni yo ni nadie. Con lo cual, no te puedo dar la explicación del cómo ni el por qué, pero te puedo decir que nosotros creemos en eso porque tenemos fe. Y yo dije, vale, si no lo saben, ¿cómo me lo van a contestar? Es imposible que me den una respuesta de algo que no conocen. Y ahí me quedé tranquila. Y dije, vale, pues cuando me den la respuesta así, Yolanda, te callas. Y entonces dejé de hacer preguntas. Es curioso porque el origen de la palabra fe, en realidad, de donde viene realmente, tiene que ver con crédito, que es de lo que habla también precisamente cuando hablamos con Nicolás, con los queros y tal, que hablan del crédito. Y tiene que ver con eso, el crédito que tiene uno, porque, claro, tú tienes fe en mí porque sabes que yo voy a pagar, porque yo siempre pago. Por tanto, hay un conocimiento detrás que genera un crédito. Si no hay conocimiento detrás... Entonces, claro, hablamos de fe, cuando nos hablaban de fe los curas, nos hablaban de, esto es lo que yo digo y te lo tienes que creer porque te lo digo yo. Es bueno, pero yo, además encima tú no tienes crédito, porque yo veo cómo funcionas y no me cuadra nada, ¿no? Exacto. Bueno, de todas formas... Nos venden una visión distorsionada de la fe. De todas formas, como buena gente en todas partes y programas hay muchos y varios, ¿qué pasó contigo cuando de repente 16 años tenías? 16 años, cuando ven que mi columna sigue fatal, Sí. Tenía 45 grados de desviación entonces y deciden operarme. Me operan. Operación superbestia. Operación superbestia con rotura de todas las costillas del lado derecho, extracción de un hueso de la cadera, que me colocan 8 astillas en la columna, 8 horas de quirófano, una pieza metálica, bueno, un desastre. ¿Y experiencias cercanas a la muerte que tuviste ahí? Y ahí, pues, lo primero que hago es ver mi propia operación. ¿Desde fuera? Desde arriba. Salí del cuerpo, se ve que el dolor, a pesar de la anestesia, no era muy agradable. Y decidí salir del cuerpo. Y entonces estuve viendo una parte de la cirugía hasta que me pareció ya demasiado sangrienta. Y entonces ya me voy. Me voy y ya no recuerdo más. Después de a media cirugía me tienen que despertar para comprobar que muevo manos y pies. Sí, abierta todavía, con todo. Y entonces te vuelven a anestesiar. La segunda anestesia fue demasiado intensa. Y cuando llegaba la hora de despertar, yo no despertaba. Entonces les costó Dios y ayuda que volviese aquí. Dijiste, yo ya dije, yo aquí no vuelvo, tú. Yo, ¿para qué? Yo me Lo a quedo gusto que volando, estoy ¿no? allí, que es algo que me sigue pasando. Bueno, me meto en meditación, algún tipo de experiencia de estas. Cuando me voy me cuesta muchísimo volver porque yo realmente no quiero volver. Es que estoy tan bien allí que digo, Suerte que ¿para Luis qué? tiene una buena voz para gritar, ¡Ey, Yolanda! Luis me sacude. Él me coge y me sacude y me pone activa rápido. Y bueno, después había huelga, porque es aquellas cosas que pasan, que te pasa de todo en un concentrado. Había huelga de enfermeras y de médicos y estaban los servicios mínimos y yo acababa de salir de quirófano. Entonces, como era una cirugía tan grande, mi columna tenía un corte de arriba abajo, o sea, toda la columna abierta, Toda la espalda. entera, más el corte de la cadera, y yo iba perdiendo sangre y no se dieron cuenta. Entonces mi madre estaba allí, yo estoy viva porque está mi madre conmigo en aquel momento, y entonces se ve que yo pasé de estar rabiando de dolor a no tener dolor. Empecé a ver palomas en la habitación, palomas blancas preciosas. Me llamó mucho la atención una vez que había en la ventana que parecía que pesaba como 10 kilos la paloma, por lo menos, y empieza a hablarme la paloma. Y yo una conversación con la paloma, que yo no recuerdo la conversación, pero sí recuerdo que hablaba con ella y yo estaba muy divertida y partía de la risa. Y un momento antes, unos minutos antes, estaba llorando de dolor. O sea, era desesperante. Mi madre al ver aquello no le pareció muy normal. Me mira los ojos, me mira los labios, me mira las uñas y sale al pasillo a gritar ¡socorro, socorro, que mi hija se muere! Y yo diciendo, Dios mío, que realidad esta mujer con lo visto que yo estoy, no, mamá, no las llames, que yo estoy muy bien. Pero claro, todo esto para mí hablaba normal, pero se ve que lo decía así en plan como si tuvieras una borrachera aquella monumental con la lengua así. Y claro, la otra en la puerta chillando como una loca. A ver, vienen las enfermeras, ¿qué pasa a esta niña? Claro, cuando se dan cuenta, toda la cama de algodón que había en la cama de yeso que me hicieron para inmovilizarme estaba empapada en sangre. ¿Se te estabas yendo? La almohada de debajo, que tenía 2 almohadas, estaba empapada en sangre. Resultado, 5 litros de sangre en una transfusión. Oh.
son muchas bolsas. Muchas. Pues una de las bolsas me hace reacción también. O sea, fue todo, que era como, a ti te toca irte sí o sí y vámonos para el otro lado. No sé si era el empeño de alguien o era el empeño mío o de qué, pero yo estaba que tenía que irme. Y ahí vienen con los carros del electroshock, me arrancan las vías, me ponen una inyección, me ponen otra inyección, ahí sí que me dio O sea, de apuro. película de terror, vamos. Sí. Esas experiencias, bueno, pues están ahí, las pasas. Yo no he visto túneles ni nada. Lo más raro que vi fueron las palomas, sobre todo la de 10 kilos. Y bueno, eso quedó ahí como anécdotas. ¿Qué voz tenía la paloma que te hablaba? O sea, ¿qué te contaba? No, ¿Recuerdas que no te contaba? recuerdo la conversación, no. Ujú. No recuerdo. Yo recuerdo que me reía mucho, que me hacía mucha gracia, porque era como que tenía una conversación divertida. Y estaba yo muerta de risa, además viendo las palomas. Tú, dentro de una habitación de hospital, las palomas, es imposible. Pero yo estaba ahí encantada viendo las palomas, porque además es como que había ahí una interacción entre las palomas y yo. O sea, había una comunicación fluida. Y no había dolor y estabas a Y gusto. no había dolor, yo estaba encantada. Yo estaba encantada. Por eso eso me llevó a perderle el miedo a la muerte. Ujú. Es decir, la muerte en sí, no quiero animar a nadie con esto a que haga nada raro, o sea, no lo toméis por ahí, sino el hecho del otro lado, ¿no? Ese otro lado es como que no es tan trágico como nos puede parecer desde Bueno, aquí, ¿no? salvo que uno se crea que es trágico y haga el tránsito desde ahí y hasta que no se dé cuenta, pues esté ahí, ¿no? De Supongo, que ¿no? estás... Porque como creer es crear. Sí, porque creamos aquello que creemos. Claro. El cielo, cada uno tiene su propia visión de ese cielo, Y del por eso, paraíso, claro, ¿no? por eso hay gente que muere y no se cree que ha muerto y sigue ahí, ¿no? Hasta Sí, que hasta que se da cuenta. se da cuenta. O llega alguien que se lo dice. Somos poderosos aquí y allí, ¿no? Somos poderosos En aquí y todos allí. lados, sí. Lo que pasa es que aquí tenemos mucha limitación por lo físico. Entonces, como tiene unos condicionamientos que no solo obedecen a nosotros, a nuestra creación, a nuestra creencia, sino a la de todos los demás, pues estamos encasillados dentro de este corsé Claro. que llevaba yo con 8 años. Los hay que dicen que cuando morimos, eso de que vete de la luz, te dicen no vayas a la luz, que te vuelven a meter otra vez en la misma Matrix, ¿no? Que es como cuando vas a un ratón y le pones una luz. Lo que pasa es que hay un tema curioso y es que si vamos a un estado de conciencia desde donde nosotros hemos creado todo el juego entero, hasta los que manipulan, hasta todo, es decir, cuando somos Dios o ese espejo de Dios tan claro o lo que sea, igual desde ahí sí nos apetece jugar a todo el pastel entero y cuando no decidimos que no. O sea, yo creo que hay un punto en el cual es muy importante el estado de conciencia con el cual nos identificamos, porque es desde ahí desde donde vamos a aceptar o no algo. No sé, a mí me parece curioso toda esta experiencia tan bestia y muy significativa, porque bueno, sigo viendo más y más casos, y en tu caso es uno, de gente que a través de experiencias duras, difíciles, enfermedad o chocantes, tienen reacciones muy, muy distintas. O uno tiene una reacción de autodestrucción o una reacción de abrir un nuevo mundo y empezar a, ¿sabes?, a crecer y a transformar. Sí. Es curioso el impacto, cómo nos hace reaccionar. A mí a partir de ahí me convirtió la experiencia esta en la friki. Es En la decir, friki, en ah. la friki. Yo ahí tuve 2 años más de convalecencia y corsé posterior para que se soldaran los huesos en esa postura, etcétera, etcétera. Con lo cual tuve que seguir leyendo. Ahí ya estaba con los San Rampa y con otros maestros del estilo, ¿no? Y otros, mucha variedad. Y claro, como tenía mucho tiempo libre porque no podía hacer nada, pues un día jugando cojo a la hermana de que ya tenía novia, fui una niña muy precoz en eso, Ya tenías novio. a mi cuñada, entonces esa cuñada entre comillas, era más una hermana que una cuñada, y vamos a echar las cartas. Muy bien, pues vamos a echar las cartas. Cojo las cartas es una baraja normal, una baraja de jugar, de naipes. De naipes. Sí, sí. Y empezamos a echar las cartas, empecé a echarle las cartas y a decirle, yo ahí me doy cuenta de que las cartas me hablan. Entonces yo veo cosas en las cartas, veo películas, veo flashes, veo caras y empiezo a decir, ¿aquí qué pasa, no? Entonces sigo con otras personas después y tuve 2 años de experimentación con el tarot, con una baraja de naipes, una baraja española. Entonces alguien, al ver la afición, pues me trajo una baraja de tarot y con un librito. Y yo dije, ay, voy a aprender a echar el tarot. Qué bien. Cuando abro el librito,
horror de los horrores, cada carta, que eran 78 si no recuerdo mal, tenía un significado del derecho, uno del revés, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno según si estaba con esta, con aquello, y dije, esto es imposible, Yolanda, olvídate, y el libro está allí muerto de risa. ¿Y para qué lo quiero si yo ya las leo, no? Y seguí echando las cartas como yo lo hacía hasta entonces, que era con mi baraja y viendo pues lo que me decían las cartas. Y entonces, claro, eso me da a mí, vamos a decir, una demostración de que todo aquello que yo decía, que yo veía, pues no estaba tan loca, porque eran cosas que después sucedían, que se comprobaba, que lo que yo iba diciendo después iba pasando. Y empieza a venir los vecinos, empieza a venir los amigos, empieza a venir los tíos, los primos, aquello era cuando había cualquier reunión, Yolanda, venga, échame las cartas. Y así fue un poco como yo empecé con el tarot. Y sigo a día de hoy echándolo igual. Y te metiste... Bueno, esto también es curioso lo que dices, porque, claro, el tarot no deja de ser un diccionario para hablar al inconsciente o una forma de codificar, pero cualquier idioma o cualquier código, por ejemplo, este cuadro, yo lo puedo captar de otra manera y decirte algo, y, o sea, a mí me puede hablar este cuadro de una forma distinta que a ti. Es un código, yo lo puedo, es decir, una baraja yo la puedo codificar, mejor dicho, para leerla de una forma y tú de otra. Y de repente a mí me hablan, no sé, los vasos de colores, y pongo muchos, y cuando los veo, no sé, por cómo me llega, te digo cosas y dices, esto está zumbado, pero al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el inconsciente todo el tiempo, estamos jugando con el inconsciente, estamos creando formas de llegar allá a rescatar información, ¿no? Formas de llegar, ¿y cómo llegas al inconsciente? Claro, no puedes llegar de forma consciente, tienes que articular metáforas, ¿no? Y estamos en lo de siempre, que es lo que decías tú al principio, ¿no? Todo es lo mismo. Todo es lo mismo al final. Sí, ¿Y te metiste a bruja entonces? Sí. Yo vivía en una casa en el campo, en una urbanización que estaba rodeada de zona verde, una zona muy bonita, muy verde, muy bien. Pues salíamos a dar paseos y yo iba recolectando hierbas del camino. Una afición por coger hierbajos que mi madre la traía loca porque no sabía dónde meterlos. Y aquello me llevó a comprarme un libro de plantas, que era el Dioscórides. Ya me ves con el pedazo tocho de excursión, con mi libro, y entonces ya dejé de arrancar las plantas. Entonces iba con el libro, miraba la planta, la buscaba, es esta, esto sirve para esto, sirve. Y me daba cuenta de que muchas yo ya sabía para qué se usaban sin saberlo. Entonces eso me llevó a investigar, a buscar más, y empiezo a entrar en la magia natural. Porque hay muchos tipos de magia, muchos tipos de corrientes. ¿Te refieres a la Wicca? Exacto. Yo ahí empiezo a trabajar o a investigar con la Wicca. Entonces sigo siendo la friki, la bruja Y para los que no sepan, la Wicca sería una magia que dice beber de las religiones primigenias o del conocimiento primigenio. La llaman la antigua religión. Que tiene que ver con la naturaleza, pero en ¿no? realidad es una corriente que viene de los años 50. No es original, aunque sí que bebe de fuentes. Entonces es un poco un cóctel, como al final acaba siendo todo lo que tenemos hoy en día o la gran mayoría de cosas. Y se parece mucho a lo que hacen los chamanes a veces, ¿no? Con la tierra. Sí, se trata de aprovechar los recursos naturales, como pueden ser las plantas, los elementos, y con ellos, pues, el dios y la diosa, que al final no dejan de ser dos fuerzas, positiva y negativa, no como bueno y malo, sino como dos polaridades, y con ellos, pues, trabajar para enfocar esa energía para lograr determinados fines. En principio se supone que la Wicca es para fines positivos, es decir, no está permitida la manipulación bajo ningún concepto, incluso ni para sanar. Si yo quiero sanarte a ti, debo pedirte permiso. Tú me lo tienes que pedir. Está creada desde un marco respetuoso. Exacto. ¿No crees que todas estas nuevas terapias y todos estos nuevos conocimientos que salen por todas partes, como decías, no hay nada nuevo? Pero realmente lo que sí es nuevo es que cada uno, el creador de cada terapia, lo que hace es filtrar en sí mismo toda esa información que recoge y darle un punto de vista nuevo. Entonces, más que novedoso, es volver de nuevo a algo desde el idioma de hoy, desde el punto de vista de hoy. Y es una forma como de ir remasticándolo todo para que un día lo asimilemos de una vez y nos demos cuenta de que todos estamos buscando lo mismo desde diferentes puntos de vista. Y que compartir los puntos de vista precisamente es la clave para entender que hasta que no integremos, estamos peleando. Al final el conocimiento está en el inconsciente colectivo. De un modo u otro es como el archivo general que ahí va todos. Entonces tú puedes ir ahí y sacar el volumen y coger ese conocimiento. Entonces hay personas que entran directamente sin necesidad de registros acásicos ni de otras técnicas, que de forma automática, como por ejemplo me sucedía a mí, sacas el conocimiento y no sabes de dónde te viene. Entonces tú puedes llamarlo
como por ejemplo yo en la biodescodificación, lo llamo transgeneracional porque tenemos en las memorias nuestras a nivel de ADN todo el conocimiento de nuestros ancestros y como todos al final venimos del mismo origen, compartimos ese conocimiento todo el mundo a nivel de humanidad incluso, ¿no? Entonces te das cuenta de que todos hablamos en el fondo de lo mismo, cada uno habla en un idioma diferente, cambia el lenguaje, cambia la forma de vestirlo, de adornarlo, de escenificar, pero al final lo que hay en esencia es lo mismo. Bueno, es que tú eres el que puedes formar tu entorno, tú eres el que con tu creencia, o sea, con tu intención y con la proyección que hagas de ella, eres el que le vas a dar forma a lo que estás viviendo y el que decide cómo vivirlo. Ahí va yo. Lo que pasa es que obviamente muchos que nos escuchen dirán, pero no es así porque yo creo esto. Claro, estás hablando de las creencias inconscientes, que están en el inconsciente, no de las que creemos que son nuestras creencias, porque resulta que lo que yo creo que creo no es lo que yo creo que creo, si no estaría creando otra vida y no la estoy creando. Exacto. Y aquí vamos a ir a la parte terapéutica ahora, a lo que haces tú. Pero quería volver un momento a lo de la brujita, porque me hace mucha gracia. Estoy convencido que la mayoría de mujeres de hoy en día que están moviendo apertura de conciencia, etcétera, muchas de ellas fueron brujas quemadas, que han vuelto a poder, ¿no?, hacer las cosas, lo que no pudieron hacer en ese momento. Al final lo que estaban haciendo era, se castró a las diosas, se las hizo vírgenes, se quemó a las brujas, que eran las mujeres de conocimiento, para eliminar el poder de lo femenino, que es lo que está más en contacto con lo inconsciente, porque una mujer cuando pare es pura inconsciencia, puro inconsciente pariendo, sabe lo que tiene que hacer su cuerpo, y lo masculino, que es más racional, al perder la parte femenina, al castrarla, se pierde también y se enclaustra en la razón. Entonces ahora estamos recuperando, como decías bien, el dios y la diosa, es recuperar de nuevo esa armonía, esa danza entre ambas fuerzas, sobre todo para que no nos puedan manipular más, para elegir, ¿no?, desde el poder. Entonces, te querías que me contaras si tenías alguna experiencia como brujita en esa etapa de exploración, así como que se pueda comentar, o no sé, alguna experiencia en cuanto a algo que digas, esto es divertido o interesante de contar. Igual te meto ahora aquí en un marrón y dices, ahora ¿qué te cuento yo, ¿no? Yo es que mi experiencia con la magia fue breve. En el sentido literal de la palabra magia, ¿vale? Pues lo que se entiende por magia. Sí. ¿Por qué? Porque yo empiezo ahí a indagar, empiezo a buscar, empiezo a investigar, como te decía, me encanta el conocimiento de las plantas, me encanta. Pero cuando intentas profundizar más te das cuenta de que al final, cuando entras dentro de una corriente, lo que estás haciendo es encasillarte, encorsetarte, limitarte de algún modo. Entonces te tienes que atener a unas normas que te imponen, a unas jerarquías, a unos protocolos que a mí no me interesan. Entonces, ya no estamos ahí, me doy cuenta de que al final, en el fondo, es un conocimiento muy potente, muy bonito, muy bueno, pero que el camino mío no es entrar dentro de un coven, como los llaman, o sea, un aquelarre de brujas, un grupo. Porque siempre hay una lucha de egos en el fondo, de algún modo. Una tiene que ser la que manda, los otros son los adeptos o acólitos. Entonces a mí aquello, en realidad, me doy cuenta de que para jugar a ser Harry Potter no hace falta varita, no hace falta caldero, no hace falta túnica, ni hace falta más que creértelo. Todo lo demás es un atrezo para darle, vamos a decir, realidad a aquello que estás haciendo, para convencerte de que aquello es real. Es como en una obra de teatro. Tú puedes coger a 4 personas haciendo una obra de teatro vestidas de calle normal y la obra de teatro pues puede estar muy bien, pueden actuar maravillosamente, pero es como que pero cuando los vistes con el traje adecuado a la obra, a la época, es como que aquello pues gana en realidad, ¿no? Gana en credibilidad. Pues todo lo demás es lo mismo. O sea, el traje de la bruja es para tener credibilidad, pero no para los demás, para ella misma. O sea, eso es lo que te convence, igual que el tarot, que es lo que decíamos. El tarot es lo que te convence de que estás abriendo la puerta. En realidad no hace falta el tarot, ni los vasos de colores, ni nada de nada. Lo que hacen el Papa cuando se viste y tal y cual, claro, es el Papa. Sobre todo, no solo para él, también para los demás, pero empezando por él. ¿No? Es como es un idioma que va al inconsciente y dice, yo represento esto para ti, pero antes lo represento para mí. Es la llave. Entonces, cuando tú abres la llave de tu inconsciente, cuando tú tienes esa llave y dices, ahora lo activo, es como que puedes hacer cualquier cosa. Entonces yo he tenido experiencias después de crear mi realidad a niveles de cosas que
que te quedas que dices, esto no es posible, ¿no? De cosas muy precisas, muy concretas, muy puntuales. Sin necesidad de dar el poder a un Sin necesidad estamento de nada. cerrado, Exacto. etcétera. Que quizá todas esas logias y todas esas historias y todo el conocimiento iniciático que hasta ahora navegaba por el planeta tenía mucho que ver con las jerarquías, con todo ese juego que en el fondo también nos ha atrapado. Y yo creo que la era de Acuario en el fondo, porque mira que es un acuariano, es un ser libre que comparte libre, ¿no? Y es un poquito lo que estás diciendo es, yo soy yo, tú eres tú y compartimos, pero compartimos. Nadie de uno por encima, otro por... Exacto. Es el juego que quizás está rompiendo esta era que empieza, ¿no? Eso es algo que yo siempre he llevado mal. Uh-huh. El que alguien intente ponerse por encima mío. Uh-huh. Porque yo no me considero más que nadie. Entonces no entiendo por qué nadie tiene que considerarse más que yo. Uh-huh. Entonces a mí me gusta una relación de igualdad, de equilibrio, de yo te doy, o sea, yo tengo esto para ofrecer, toma lo que quieras si quieres, y si no, no pasa nada. Y entonces contigo igual, o sea, tú tienes algo para darme o algo que ofrecer que a mí me interese, pues establecemos un intercambio, una comunicación. Y si no, pues no pasa nada, cada uno sigue en su camino y ni tú eres más, ni yo soy más. Somos iguales. Y en esta búsqueda, digamos, que te llevó a navegar por todo el conocimiento esotérico, a meterte como de bruja, a explorar, te das cuenta de que tú lo que quieres es ser libre y compartir desde esa libertad. Sí. Y te metes en el terreno de las terapias poco a poco, o rápidamente, no lo sé, explorando y supongo que buscando darle concreción a todo ese conocimiento, seriedad, o simplemente porque surge así. Yo soy, como la gran mayoría de seres mortales que están en este plano, bastante mental. Es decir, yo tengo una mente que necesita tener una razón, una lógica para funcionar. Y sobre todo para creerte lo que tú necesitas hacer. Ya desde el colegio ya venía dándoles la castaña con esto, con lo cual es evidente que soy mental. Entonces yo necesito dar una explicación a aquello, porque claro, como te existe la historia de que todo es superchería, de que todo esto, estos son gente que incultos que se creen que esto se lo creen y estos son todos una manada de inculto, como se suele decir, y esto no. Entonces mi lucha es no por convencer a los demás, sino por convencerme yo, por realmente creerme que no es incultura, en el sentido, no por sentirme menos, sino por realmente ver que aquello es real, de algún modo. Entonces la realidad, como siempre, vamos a buscarla en las titulitis, en la ciencia y demás. Entonces, en toda esta andadura, yo lo que hago es hacer reiki, hacer bueno, biodescodificación. Claro, no lo hemos dicho, pero tú has hecho reiki, has hecho biodescodificación, bueno, ahora estáis como caja de Pandora, también estáis, claro, todo el tiempo con mucho conocimiento, todo el tiempo, que eso también se absorbe y también se aprende. Exacto. Pero además tú has hecho muchísimas terapias, el Psyche, ¿no? Que tú aplicas. Psyche, Theta Healing, no sé, es que no se acaban nunca. Hay tantas, ¿verdad? Tenemos tienes todo el paquete un carpesano lleno de títulos. Abres la maleta y dices, a ver, nunca. te voy a aplicar a ti esta y esta, ¿no? Que es la que mejor te va a ir, ¿no? Tienes más recursos. Yo lo que hago es integrar las herramientas y en el momento en el que me fluye con una persona aplicar una cosa u otra, pues aplico lo que yo me nace o considero que a esa persona le puede ir bien. Porque todos somos diferentes. Y juegas desde la cuántica y toda la explicación que da la cuántica hoy en día, juegas a lo mismo, pero con una credibilidad hacia tu parte, digamos, racional y hacia el otro, que no es lo mismo. Bueno, tú podrías estar en una consulta con una bola de cristal y unas cartas y vendría un tipo de público y a ti viene un tipo de público que quizá necesita ese punto más racional para luego meterlo en la parte loca. Que además es muy curioso, porque tú vas a hacerle una hipnosis a alguien, que yo trabajo mucho con hipnosis, tenemos varios tipos de hipnosis en el álbum, como yo digo, y la hipnosis funciona de una forma determinada, X siempre. Pero cuando tú a esa persona le das una explicación previa de lo que vas a hacer, de cómo funciona eso, una explicación a grandes rasgos, no se trata de dar el detalle de cada minucia, de cada frase, sino vamos a hacer esto, tiene este paso. Esa persona, su consciente se queda tranquilo, cree que tiene el control y entonces no interfiere para hacer la terapia. Eso es un poco lo que funciona en lo demás. Es decir, cuando yo a mi consciente le doy una lógica, él se entretiene con esa lógica, está convencido, está tranquilo y ya no interfiere para hacer lo demás, que es lo que yo hago conmigo misma. ¿De acuerdo? Al aprender las terapias. Claro. O sea, yo me di cuenta al final de que desde la cuántica todo tiene explicación. La magia no deja de ser cuántica pura. Pero claro, si la miras desde el chamanismo, desde
la cultura antigua, que si cogen la tierra, que si hacen así, que si ahora me agacho y la ves, todo tiene una explicación. Y dentro de la cuántica, todo eso tiene una lógica perfecta. Y te da la explicación a todo, te da la explicación a las terapias, a la evidencia, a la telepatía, te da la explicación a todo tipo de terapias, de chamánicas, no chamánicas. La cuántica no es que sea la ciencia de las ciencias, sino que tiene la explicación para la gran mayoría de incógnitas que hemos tenido hasta ahora. De gente que necesita que la ciencia le diga eso, y es una ciencia mucho más abierta, ¿no? Exacto. Es como las nuevas ciencias ahora, no sé, están los Nassim Harameins, Dan Winters, ¿no? Esas nuevas explicaciones de que si el corazón programa el ADN, de que si está conectado con el centro de la galaxia. Exacto. Bueno, suena New Age, pero son científicos que están haciendo sus propias demostraciones, y eso nos ayuda a decir, vale, pero es que esto lo dice una persona con bata blanca, y eso a mi inconsciente todavía le pesa, y es importante usar estas cosas, ¿no? Para el consciente dejarlo tranquilo. Y sobre todo para ir a creer lo que necesitamos creer para crear lo que queremos creer. Exacto. Porque si tú tienes el consciente tranquilo y convencido de que aquello es real, aquello va a ser real. Y vas a poder operar con aquello. Es decir, vas a poder trabajar, sea con el chamanismo, sea con la biodescodificación, o sea con lo que quieras aplicar. Y te va a funcionar, porque tu consciente sabe cómo funciona. Entonces no interfiere. En realidad lo estás manejando a nivel inconsciente. Pero el consciente está, ese 18% que tiene de mani o operabilidad, ¿no? dentro de nuestra mente, es como que se queda al margen y da todo el campo al inconsciente, no le pones las barreras. Porque los potenciales en el inconsciente están todos en un principio, o sea, los potenciales los tenemos todos. El único problema que hay son las creencias. Las creencias son las que te limitan. Es como tener un Porsche que corre, vamos a poner 400 kilómetros por hora, pero como no podemos pasar de X por las carreteras, pues vas y le pones un limitador de velocidad. El potencial lo tiene el coche. El problema está en que tú le has puesto un limitador. Pues esos limitadores de la velocidad de nuestro Porsche son nuestras creencias. ¿Te apetece contar un poquito cómo es una terapia contigo? Ya sé que es muy variada porque tienes muchas herramientas, pero un poquito lo básico, es decir, cómo lo primero que haces hasta lo último, más o menos, así como protocolariamente. Una terapia estándar, vamos a decir, de lo que yo más suelo usar, que sería la herramienta de la biodescodificación. Lo que abordo en primero con la persona, con el paciente, sería el árbol transgeneracional. Porque nos va a dar mucha información, sobre todo al paciente, a su consciente y a su inconsciente también, que va a abrir muchas puertas. A partir de ahí es como que se abre una caja de Pandora, realmente. Ahí abres la caja y empiezan a salir sorpresas, y abrir la mente de una persona es como un neurocirujano. Tú abres y no sabes lo que vas a encontrar hasta que no estás abriendo. Ahora, yo me he fijado en que toda esa parte de bruja tú la usas. Es decir, tú tienes unas herramientas que están muy bien, que es un protocolo. Bueno, haces esto y esto significa esto y esta fecha, pero a veces no cuadra todo al 100%. Siempre que hay un mapa, bueno, hay un hoyo en el camino que no estaba señalado en el mapa. Hay algo que... Y para eso tú usas esa parte intuitiva, no solo femenina, porque también lo tenemos los hombres, si hacemos la paz con la parte femenina, sino esa parte, digamos, creativa, para salir del mapa y del programa y decir, aquí me huele, aquí pasa algo, aquí hay algo. Y entonces permites que esa información, que es lo que hace que un terapeuta no sea solo un robot, ¿no? Y empatizas también a nivel de corazón con la persona que tienes delante, etc. Ahí hay un juego que tú combinas con las técnicas que tú conoces. Lo primero que hago es, como te digo, leer el árbol. Pero claro, yo os pido que me dibujéis el árbol. Por ejemplo. A cada uno. El día de la sesión primera, que es cuando se hace el árbol, yo vuelvo a hacer ese árbol con la información que tú me vas dictando. Al yo dibujar el árbol, yo estoy unida a tu inconsciente, y los fallos que yo cometo en el árbol al hacer la estructura, que estoy harta de hacer árboles, he hecho tropocientos mil, curiosamente, o le cambias el género a una persona, le pones el simbolito que no le toca, o lo cambias de lado, y eso es de cajón, que no tiene que ser así, porque estoy cansada de hacer árboles y yo los hago de forma automática, quiero decir, me salen ya como churros, ¿no? En cambio, curiosamente, donde te equivocas es donde están los conflictos de la vida de esa persona, o de la historia, del transgeneracional. Y el conflicto tiene que ver con aquel fallo que tú has cometido al dibujarlo. Entonces ya ahí, en un inicio, ya estamos haciendo un cambio en la terapia dentro de lo estipulado en lo convencional. Porque lo normal es que te planteen un árbol a nivel de diseño informático, que rellenen unos datos, y ahí estás perdiendo la mitad de la información.
porque el inconsciente nos habla. Es tu inconsciente el que me tiene que hablar y es tu inconsciente el que me va a guiar durante toda la terapia, en todas las sesiones. Claro, el protocolo es una excusa para ir encontrando esa... Entonces, la terapéutica normal en una bio estricta, vamos a decir, sin añadirle nada, sería hacer el árbol, después lo habitual, vamos a decir, lo más común sería hacer el resentir, es decir, sacar todo aquello que no se ha expresado en ese momento que tenga que ver con el conflicto, y después haríamos el duelo. Esos serían los 3 pasos básicos mínimos de la terapéutica. Yo siempre añado el proyecto sentido, porque tenemos unos proyectos sentidos. Es decir, la codificación que nos imprimen nuestros papás, incluso los abuelos, sobre expectativas acerca de lo que tenemos que hacer, sobre miedos, sobre sentimientos, emociones que traemos de la época de los 9 meses antes de ser concebido a los 3 años aproximadamente de vida, que es cuando el niño tiene su yo formado, su ego, o que empieza a tener ese ego, es brutal en la mayoría de ocasiones. Me he encontrado muy pocos en los que el proyecto de sentido sea totalmente positivo o neutro, de manera que no interfiera con esa persona. La mayoría es muy castrante o muy, por lo menos, limitante. ¿De acuerdo? Y cuando aplicas toda esa parte, digamos, de biodescodificación biológica o de descodificación biológica, ese protocolo, como decíamos, además de la parte intuitiva, también he visto que cuando hace falta, recurres a la hipnosis, cuando hace falta desprogramas creencias con el psych y con la kinesiología. Dentro de eso el duelo es una hipnosis. Entonces el duelo estipulado normal es un duelo X, con unos pasos mínimos, como son cortar y demás. Yo dentro de ese duelo incluyo, ya que estás en estado de hipnosis, pues vamos a aprovecharlo. Entonces indago un poquito dentro de la mente de la persona, dentro de ese inconsciente, y hago que tú aflores esas cosas que necesitas sacar. Por ejemplo, si has tenido una persona de la que no te has podido despedir, pues vamos a meter esa despedida dentro del duelo, aparte de la despedida típica, normal, de corto y adiós. O sea, no se trata de eso. Tú tienes una carencia con respecto a esa persona que vamos a trabajar aquí y que tú vas a guiar. Porque yo simplemente, en muchas ocasiones, te hago abrir una puerta. Propones y acompañas, ¿no? Es lo que en realidad... Exacto. Entonces, ¿qué hay en esa puerta? Tú eres el que me va a decir lo que está detrás de la puerta, no yo. Es obvio que en una terapia respetuosa es básico que el que viene a pedir ayuda esté dispuesto a dejarse tocar. Y que cuando pide ayuda sea consciente de que lo que necesita es que le ayuden a encontrarse a sí mismo, ¿no? No de que tú le hagas el trabajo a él. Exacto. Bueno, yo cuando viene y me dice, no, que vengo, que me cures esto, yo digo, pues ya te puedes ir. O que me desprogramas, ¿no? Así como... Sí, como si fuera un ordenador. No va así la cosa. No. Yo vengo a hacerte trabajar. Entonces tú trabajas, tú te sanas. Yo no curo a nadie. Ni he curado a nadie nunca, ni creo que logre curar a nadie nunca. Entonces cada uno se sana a sí mismo. Pero es que yo no considero ni que los médicos, cirujanos, sean capaces de sanar a nadie. Porque un cirujano te hace una cirugía, y eso lo digo siempre, pero te hace una maravilla de cirugía, que te hace un bordado, como el que me hicieron a mí, ¿no? Que fue una cosa bárbara, y como tú no respondas, claro, te vas para el otro barrio. Claro. En cambio, aunque te pongan una chapuza ahí, un poco de cemento y 3 alambres liados, si tú respondes, tú sales para adelante. Entonces, así funciona en todos los campos. Hay una cosa que te quería preguntar o comentar respecto a todo esto de la terapia, porque claro, a mí mucha gente me dice, Víctor, tú ahora que eres terapeuta, yo siempre recalco cada vez que me dicen, no, yo soy artista, que parece que hago de terapeuta porque yo aplico herramientas artísticas al proceso personal. Pero cuando siento que la persona necesita un tipo de terapia concreta, yo derivo. Más que nada porque yo pues, no quiero cargarme todo lo que no... Siento que alguien... O sea, es como que alguien está buscando una panadería, no me voy, ven a casa que yo te hago pan. Venga, que tienes una panadería, compra pan, ¿no? En todo caso, si yo tengo pan en casa, no me cuesta nada darte un trozo. Entonces, digamos que me he encontrado que mucha gente hoy en día, cuando despierta la conciencia de las cosas, etcétera, o se hacen terapeutas porque se forman para aprender ellos, se hacen terapeutas o montan un centro de yoga y se ponen a hacer yoga, y al final el mundo de la empresa, el mundo de la economía, del jurídico, el mundo... se quedan los tiburoncillos ahí, entonces, ¿no? Porque claro, nadie se quiere meter ahí. Hay que ser malo. Claro, eso es otra creencia. Nadie quiere ser malo, sí, porque eso es ser malo. Entonces, me fascina encontrar gente que por vocación sí se mete en lo terapéutico, porque lo lleva, pues llámale que tú hubieras tenido que tirar las cartas y te has acabado pasando al terreno terapéutico, pero es lo mismo,
como que hay otros, como yo que soy artista, o como otros que son, pues conozco un abogado, conozco jueces, que han despertado a todo esto, están viendo la caja de Pandora, están y siguen ahí de juez o de abogado porque sienten que ahí pueden dar luz. Enfermeras, médicos, yo me he encontrado médicos y enfermeras. Es que en todos sitios se puede... Es claro, es fantástico porque se trata de que en lo oficial es donde necesitamos transformar, porque es lo que el mundo entero va a tomar como una verdad, una creencia que nos va a afectar a todos. Exacto, no de hacer un gueto aparte. Claro, entonces todo ese movimiento en el que participas, como Caja de Pandora también, con Luis y con los amigos de la Caja, con todos ellos, con Iván, etc. Todo ese movimiento, cuando tú haces terapia, cuando tú acompañas, cuando tú entrevistas, ¿cómo lo tienes en cuenta en tu propia vida? Porque aquí vamos al tema fundamental. Cada maestrillo tiene su librillo, pero en casa del herrero cuchara de palo. Es decir, yo muchas cosas de las que digo, luego digo, en casa yo lo hago esto, y mi trabajo personal o mi juego es en ver si yo aplico, al final, hacer terapia o ayudar a los demás no deja de ser una forma de recordarme que esto necesito aplicármelo yo. En casa del herrero, en tu caso, hay ratos de ¿qué todo pasa? en casa de herrero. Bueno, tenéis vuestro filtro de agua con, ¿no? Sí, tenéis sí. Vuestras rutinas, Sí. pero notas la dificultad, pero es la dificultad que tiene todo el mundo al final de integrar esto en el día a día. A ver, yo tengo dificultad en varias cosas. Pero como tengo al lado otro terapeuta, que es Luis, Os vais dando colleja. entonces es como que cuando uno se escarrila, el otro le da y al revés, ¿no? A la inversa. Eso me suena. Entonces también sucede otra cosa, que en las terapias realmente dicen que los que estamos haciendo terapia es porque necesitamos terapia. Seguramente. Entonces a través del otro tú te estás trabajando a ti muchas veces. Y muchas veces le suelto una perorata a la persona que esté en ese momento conmigo en el trabajo que estemos haciendo, le digo, y eso lo digo para ti, pero para mí. O sea, yo misma me lo recuerdo. Esto lo estás diciendo para esa persona, pero lo estás diciendo porque lo necesitas tú. Entonces es algo como que a ambos les sirve y a ambos les funciona, ¿no? O estamos en el mismo punto. Entonces te van llegando las personas que a mí me parece muy divertido, me llegan en pack. Y te hacen despejo de cosas, ¿verdad? Te llegan en pack de cualquier situación. ¿No? ¿Es cáncer? Pues 3 o 4. Que hay problemas sexuales, 3, 4. 3, 4, 3, 4. Y te vas encontrando todo tipo de situaciones, todo tipo de patologías, además juntos. Explica que yo no estaba en el grupo de los sexuales. Él no está en el grupo ese. Vaya luego... No digas en qué grupo estoy, porque yo... Vaya luego a creerse que... A querer alguno hacerte terapia, ¿no? Que luego sale mucho voluntario, ¿eh? Exacto. No, ahora fuera de bromas. Quiero decir que es algo que habitualmente sucede, que te vienen personas con conflictos de violaciones y te vienen en pack. Entonces es como que hay una parte tuya que está resonando con aquello y por eso viene a ti, por eso acude. Entonces pasan esos 3, 4, aprendes lo que tienes que aprender, ellos sacan su aprendizaje también y pasas a otra cosa, ¿no? Y es muy curioso, pero es que funciona así, es muy divertido. Ya me llamó la atención esto en su momento y sigue funcionando igual. O sea, es... curiosísimo. Cuando hablabas de esto de que al final el terapeuta es el que necesita terapia, yo recordaba que en la Cábala todo conocimiento tiene su parte interesante y su parte desechable según cada uno, pero en la Cábala es curioso porque se tiene muy en cuenta desde la honestidad de la Cábala, aunque se use como se usa por muchos, pero en realidad sería eso. Cuando tú sanas o ayudas a sanar a alguien o cuando pides por alguien, siempre es por alguien. Es decir, no es por ti, es por alguien. Tú no puedes pedir por ti, pides por alguien. Es que los judíos son muy listos, son muy hábiles y tú sabes que el mago puede engañar para hacer magia a la energía para que a él no le afecte el karma que está generando. Entonces lo hace un alumno, yo hago ver que no. Es decir, es mucho como yo nombro para no mentir sin decir lo que no quiero decir, pero esa es la habilidad del mago y sobre todo desde donde crea. Pero en la Cábala está claro que tú necesitas siempre pedir por los demás, no por ti. Ahora, en la Cábala hay una ley que dice que entonces Dios, o esos 72 nombres de Dios que actúan, lo que hará es que para sanar a otro primero te sanará a ti, porque tú no puedes sanar a otro si no sanas primero eso que quieres sanar en otro. Por tanto, indirectamente te sanarás tú antes. Entonces, claro, el cabalista hábil dice, vale, yo pido por otros, pero en el fondo estoy pidiendo por mí, pero no lo digo para que me cure a mí. Es todo ese juego mágico de saber manejar las energías, pero también es esa parte de cómo hago para que la astrología no me afecte y que los planetas dancen para mí. Hay una ley en magia que es que aquello que haces te es devuelto por 3 veces 3. Claro. Con lo cual, si tú haces bien, te viene el bien por 3 veces 3, y si haces mal, te viene el mal por 3 veces 3. Ahora tienes que vibrar bien, ¿no? Exacto. Y que es bien y que es mal.
Bien. Buena intención, vamos a decir. Yo me quedaría con algo que para mí ha sido importante y es, también es interesante que un terapeuta o un ayudador no se quede en un pedestal y la forma de no quedarse es compartir con otros lo que hacéis en Caja de Pandora una vez más, lo que haces como pareja con Luis, lo que hago con Ariadna, lo que hacemos entre amigos y lo que hemos hecho aquí, que es tú me haces terapia a mí y luego yo te haré terapia a ti. Exacto. O yo te haré arte terapéutico a ti. Tú haces lo que quieras. Y nos dejaremos tocar yo y aprenderemos... Yo me dejo tocar el inconsciente, claro, por ti. Y aprenderemos un poquito más de lo que ya no sabemos, porque si no uno puede tener tendencia que como ya se lo sabe, ya se conoce su historia, se blinda ahí. Y siempre hay que venga uno de fuera que te obligue a bajarte un poco, aunque te diga lo mismo, al final nunca es lo mismo. Siempre hay un punto de vista nuevo que te dará una riqueza, pero si nos estamos ahí, ya tengo este conocimiento, me quedo ahí, me apalanco y no salgo de ahí, bueno, se está muy cómodo, pero ya no estoy creciendo tanto como crecería si me dejara tocar por los demás espejos. Pero es que lo divertido está un poco en moverse de esquina de la habitación. Es decir, todos estamos dentro de la misma habitación al final. Volvemos a la cuántica. Y cada uno está en una esquina. Entonces tú me explicas cómo es la habitación desde tu perspectiva, desde tu rincón. Y yo desde el mío te voy a dar una visión diferente porque las puertas, las ventanas, los cuadros no van a quedar en el mismo sitio. Para uno estará a la derecha o para otro estará a la izquierda, depende de dónde lo estés mirando. Entonces siempre enriquece esa perspectiva del otro y siempre hace, como tú dices, crecer. Y es divertido moverse y ver esa perspectiva desde la otra esquina. Y ojo que la perspectiva del tonto del pueblo a veces es muy sabia. No solamente la perspectiva del doctor, ¿no? A veces está por la calle el que más podría yo despreciar en un momento de juicio, sí, que es el que me puede dar precisamente la estocada de tío, te acaba de fulminar con su comentario. Es como que te vas a dar cuenta de dónde estás, sí, qué has sido. A mí las más grandes lecciones en ese sentido me las han dado, curiosamente, mendigos y mis hijos. Los niños. Que los niños parece como que los tenemos ahí que no están, que no cuentan, porque son pequeños y no saben. Y en realidad son grandes maestros, pero muy grandes maestros. Lástima que no sabemos valorarlos todavía en todo el potencial que tienen. Y nos dedicamos a recortarles las alas. Entonces hay que dejar que vuelen los niños y aprender de ellos. Aprender mucho. Yo soy buena yo, ¿eh? Yolanda, ha sido un placer charlar contigo, pero esto es una charla. Ya sabéis que este formato no es de entrevistas de charla, aunque hay algún entrevistado que le pregunte una cosa y ya... Porque son gente que habla muchísimo y bueno, también está bien. Pero en este caso es una charla y me gustaría que no te quedaras con la sensación de que hay algo que te apetece decir. Entonces, si hay algo que te apetece decir, pues dilo ahora. Pues mira, una cosa que iba a comentar y que ha quedado ahí en el tintero, que es que la enfermedad que yo pasé, o el periplo con mi columna, la patología, etcétera, sí, me hizo ver el mundo a través de los ojos de los demás. Es decir, yo disfrutaba viendo cómo los niños saltaban a la comba, cómo jugaban a pelota, cómo corrían a pillar al escondite, porque yo no podía hacerlo. Entonces es que es una forma de crecer mucho en poco tiempo, porque vives muchas vidas desde tu rincón, ¿no? Eres capaz de ponerte en el rincón de todo el mundo. Y eso te da un conocimiento amplio del ser humano a unos niveles más profundos, una capacidad de empatizar más allá de lo que suele ser habitual. Entonces, decir que, como has dicho tú antes, cuando tengáis un problema en vuestra vida, que sepáis que es una herramienta de crecimiento, que no nos quedemos en el problema y en el pobrecito de mí, que lástima me tengo, pero yo todavía estaría metida ahí en una caja muerta de asco, en un rincón. El arquetipo de la víctima que tanto se alimenta. Exacto. Sino realmente para ver que eso es una oportunidad de crecer, de aprender y de enriquecer tu vida con algo que los demás no tienen la oportunidad. Entonces verlo en vez de como un problema, como una oportunidad de. Y entonces esa limitación aparente se convierte pues realmente en una falta de límite. Y bueno, y hablando ya de cuántica y cerrando con cuántica, al final la cuántica habla del observador. Y si observas en silencio, tal vez luego puedas nombrar aquello que necesitas nombrar para crear lo que deseas crear. Exacto. Cuando conoces lo que quieres y lo que no quieres. Yolanda, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Será un placer acabar la terapia contigo y compartir. Y para mí hacer la mía, que también tengo ganas, pues no sé lo que me va a hacer, estoy ahí abierta a lo que salga. Y es un placer, ha sido un placer también, bueno, que seas la pareja de un amigo como Luis, porque así todo queda en casa, entonces es fantástico compartir. Sí, pero imagínate que eres la típica novia que me cae como dices tú, joder Luis, te has echado un petardo aquí, que es un juicio, lo sé, es un juicio, pero nos pasa. Bueno, pero sí, nos pasa a todos. Y digo, qué bueno que no es un petardo, Yolanda. Me alegro mucho, porque así podemos compartir mucho más abiertamente. Y fuera bromas,
Gracias por la entrega, por la honestidad, por la sonrisa y por toda la labor que hacéis también en Caja de Pandora, porque bueno, la cara que tú entrevistas también es importante, está ahí y bueno, el tándem que hacéis los dos, al margen de Iván y de los demás, pues es de agradecer, hacéis una labor preciosa y yo también me nutro y también veo vídeos vuestros y nos lo vamos pasando bien. Así que un placer colaborar una vez más con vosotros Pues y igualmente. con haberte tenido aquí, en este espacio tan íntimo. Gracias a ti por abrirnos tu casa, como te decía, y abrirnos tu corazón y tu espacio, que ya es un regalo en sí, el que nos hayas permitido entrar en ese espacio ¿Cómo nos vamos juntando? íntimo. No, pero es que cuando hay gente que abre y está abierto todo y todo el mundo entra, y cuando las personas son un poquito más, vamos a decir, por usar un término, selectivas y te abren ese espacio, hay que valorar lo que te están abriendo porque no es el espacio solo, es algo más allá, ¿no? Es la confianza, el corazón, el cariño. Y pues eso os devuelvo, hay que porque valorar. el día que estuve en su casa grabando, Yolanda me preparó una... Después de lo frío que fui con ella, me preparó un pedazo de ensalada y todo vegetariano, le decimos ir a comprar. Madre mía, o sea que gracias. Nada, fue un placer. Es muy exagerado. Bueno, y gracias a todos por eso, por estar ahí también, porque sin vosotros y vuestro interés esto no tendría sentido y lo hacemos para compartir. Espero que podáis tomar lo que os sirva y básicamente sobre todo eso. El objetivo de Proyecto Sinéresis es que a través de la experiencia de los demás, de gente que ha traspasado obstáculos y ha abierto puertas, podéis entender que vosotros podéis abrir las vuestras, no las nuestras. Y todos tenéis esa opción y todos tenéis el poder y la capacidad, así que confiad en vosotros, no escuchéis tanto a los que os dicen que no podéis, porque podéis si queréis, podéis. Gracias.